milenios, civilizaciones, culturas, creaciones, y Dios no le reveló esta sabiduría, sino que le estableció para nosotros como una gloria a nuestro favor. Pero aprender o digamos tener sabiduría no es algo que brote solo, sino que necesita uno exponerse a la palabra para que por esa palabra y por el Espíritu nosotros lleguemos a pensar de una manera diferente. Por eso dice el apóstol Juan en el capítulo 5, dice: sabemos que el Cristo ha venido a la tierra y nos ha dado entendimiento, nos ha dado una forma de entender, un nivel de entendimiento superior a los demás. ¿Y por qué es ese entendimiento? Porque muchas de las cosas, bastantes cosas que Dios nos las habla por medio de códigos. Hay cosas que nos habla, pues digamos en su palabra nos dice directamente, ¿verdad? No robarás. Ahí pues no se necesita mucha profundidad, sino que se necesita entender que lo que no es tuyo, déjalo ahí. No es muy profundo eso, pero hay otras cosas que sí son mucho más profundas, y por lo tanto Dios, la encontraste, té negro, té mi negro, dice. Sí, este negrito, qué rico. Es que el perfumado no me gusta, fíjate. A mí el único perfume que me gusta es el que se echa la hermana Cuti, ¿no? Tal, ¿ah? ¿Qué te parece? Te estoy dando unos tips también para que le digamos a tu esposa, a que se emocione. Pues hermano, les decía que ese entendimiento que Dios nos ha dado, en parte, Dios nos lo dio para que entendiéramos cosas que están codificadas, cosas que no la va a entender la mayoría de personas, y que tampoco es, digamos, una herramienta para hacer evangelismo. Si tú vas con otras personas a decirles esto, no, a ellos no les va a gustar tanto como a ti. Te van a creer que sos loco, lunático, aleluya, aleluyita, pandereta, hasta apodos te ponen. Hay cosas que son solo para los convertidos, pero no debemos de olvidar a los que no se han convertido, porque recordate que el que no reciba a Cristo en su corazón, el que no tome en cuenta a Cristo en su vida, va a una cosa que se llama la perdición, que es algo eterno, es un sufrimiento eterno que van a tener aquellos que rechazaron a Cristo, ¿va? Y eso va a estar, digamos, los primeros que van a estar ahí son los malos, ¿va? La muerte, el pecado, el diablo, que el Señor los reprenda, el anticristo, el falso profeta, van a esos lugares, a ese lugar eterno que se llama la perdición, porque rechazaron a Cristo. Y de los humanos también, los que rechacen a Cristo, para ahí van. O sea, yo no quiero que vayan, sino que lo que digo es lo que leo en la Escritura, que ese es el rumbo que, digamos, la mayoría no entiende, porque creen que la vida es, pues, que está bonita, que hay que comer, que hay que beber, que hay entretenimientos, y no se dan cuenta que en cualquier momento la vida se puede perder y hay que dar cuentas por lo que hicimos en la tierra. Pero no te vengo digamos, a dar temor, sino que a decirte que hay cosas que son solo para, digamos, disfrutar entre nosotros, porque es, digamos, ejercitar el entendimiento que Dios nos dio. Entender es algo maravilloso, y entender es un principio para dar frutos espirituales. Dice Mateo capítulo 13, cuando explica las parábolas, que sin entendimiento no hay fruto. Y cuando Dios estaba hablando, cuando Jesús, que es Dios, estaba hablando de eso, dijo que Dios había enviado para nosotros en códigos de parábolas, que nos había mandado parábolas. Y los discípulos le preguntaron: Señor, pero aquí hay unos brutitos que no entienden las parábolas, le dijo. Y entonces le dijo el Señor: sí, es que no a todos se les concedió. Uno lo mira como brutito, como una brutalidad, porque la brutencia es infinita, pero no es por eso, sino que es que este tipo de entendimiento se le dio solo a algunos. Por alguna razón, hermano, algo pasó antes de que viniéramos a la tierra. Algo bueno hicimos, algo bueno hiciste, que Dios nos dio el privilegio de entender
digamos, esos códigos, esas cosas que están codificadas, que están ocultas y que Él nos permite verlas, entenderlas. Digamos, pone gente a investigar, pero no a uno o dos, cientos, miles de gentes estudiando. Cada quien se graduaron en la universidad con las mejores calificaciones y estudian ahora a nuestro favor. Lo único que hay que tener cuidado es que hay muchos gachos en las redes sociales que son mentirosos y cuenteros, ¿va? Tener cuidado con eso, ¿va? Por eso mejor estate seguro con lo que dice tu pastor. Pero como ya sé que ahí está la temptation, ¿va? Ahí está el YouTube te sale así como quitándose los 7 velos para que lo veas. Pero solo tener cuidado porque no todo lo que dice ahí es verdad. Cuando miré letras así como musulmanas, tené por seguro que es cuento, inteligencia artificial o algo. Pero digamos, la forma en la cual el diablo combate, que el Señor lo reprenda, combate el entendimiento que Dios nos dio, es por medio del engaño y la mentira. Pero digamos, no tanto la mentira, porque esa la podés discernir por cuanto conoces la verdad de la palabra. Pero el engaño puede venir cuando uno quiere conocer cosas que no sabe, cuando uno entra a territorios del conocimiento que no sabe, no conoce, y entonces te pueden decir algo equivocado, algo erróneo, y ahí el engaño brilla, va, luce, ¿verdad? Que con el ignorante. Pero por eso Dios levanta ministros, y te digo, ese tipo de científicos que estudian y nos dan los datos certeros. Entonces, pidámosle al Señor. Ay, Dios mío, al buen Dios que nos llamó sin merecerlo. Estábamos como directos a la perdición nosotros y no lo merecíamos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros por alguna razón. Y por eso, Padre Celestial, nos ponemos delante de tu presencia, reconociendo nuestra debilidad y nuestros tropiezos, y pidiéndote, Señor, que en tu misericordia te apiades de nosotros y nos des tu palabra, tu sabiduría, y danos, Señor, tu entendimiento. Danos una unción de entendimiento, Señor, para que tu palabra haga la obra en nuestra conciencia, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Para que, Señor, abramos nuestro corazón y permitamos que tú nos limpies, nos quites todo complejo, todo temor, toda forma de pensar con menosprecio de nosotros mismos y también de nuestros hermanos. Danos, Señor, la palabra que levanta, que consuela, la palabra, Señor, que nos da la fuerza para tomar las victorias en medio de nuestros problemas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, esta noche escatológica que nos permites, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, la Biblia dice que lo que nosotros pedimos, Dios nos lo concede. Así que tené cuidado con lo que pedís, ¿va? No vas a pedir algo que te haga daño, ¿va? Tené cuidado con lo que pedís y decirle, Espíritu Santo, por favor, ayúdame en lo que pido. Pues hermanos, nosotros estamos viviendo, digamos, un tiempo, como decía el pastor Francisco Labraña, estamos viviendo un tiempo final, el final de los tiempos, que la gente no lo cree. Porque uno de los engaños que tienen las personas es que la vida va a seguir igual durante muchos siglos, muchos milenios, y que siempre la vida va a volver y va a seguir de generación en generación. No entienden que hay un límite que Dios estableció para que los espíritus humanos vengan a la tierra y completen su estancia aquí y decidan cuál va a ser su lugar en la eternidad. Y no hay otra forma sino por medio de Cristo de llegar a la salvación en lugar de la perdición. Pero digamos esto, hermano, no es tan fácil como, no, yo solo quiero ser salvo, a mí no me importa nada, yo lo que quiero es solo estar con Cristo al final en la eternidad.
No es tan sencillo así, sino que la salvación es porque uno se mete en el evangelio, que uno quiere conocer más. Si uno se queda en la orilla, puede ser una víctima o está en el lugar que es mayor, que es de mayor peligro para ser atacado. Lo que Dios nos pide nos da hambre. Pues eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que nos da hambre y sed de justicia. Nos da hambre de su palabra, nos da hambre de su presencia. Todo aquel que tiene la experiencia personal única en Cristo o con Cristo, nunca más vuelve a ser igual. Y nosotros damos testimonio de esto por nuestra vida y porque aquí estamos un martes, hermano. Cuando a uno no le pasa a uno, dice: ay, hermano, no lo puede hacer el domingo. No lo puede hacer el domingo de 8:30 a 9, para que así que sea así rapidito, resuma, hágala así, ¿verdad? Porque lo que pasa es que se quiere ir a hacer otras cosas. Pero cuando uno ha recibido una experiencia con Dios, quiere quedarse. Siente poquito el tiempo, siente que le faltó. Y digamos, eso no se mira, no es muy común, no se mira mucho. Entonces, cuando lo tenemos, debemos cuidarlo, porque esa es una faceta del avivamiento. Eso se llama avivamiento, cuando la gente quiere con Dios. No solo que le llene la billetera, ¿va? No solo que le dé una mujer buena, bonita, barata no va a ir, y cara, las peticiones que uno hace, ¿va? Si está enfermo quiere salud, si está pobre quiere dinero, si está solo quiere compañía, sino que algo más, servir y pertenecer al Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, digamos, la Biblia nos va enseñando cosas, va ejercitando nuestra mente para que nosotros podamos codificar los mensajes que Dios nos envía. Esto no se puede enseñar así como, digamos, una materia de la tierra, punto 1, punto 2, punto 3, sino que ese es un ejercicio en la cual nuestra mente solita se va, digamos, perfilando, se va puliendo, se va ejercitando para ella descubrir códigos, para ella descubrir digamos, cosas secretas que los demás las leen y pasan de largo. Y entonces una de las cosas es saber que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Esta epístola de los Hebreos es tan maravillosa, tan bendita. Es la única que empieza con la palabra Dios. Mira qué distinción la que tiene, ¿eh? Es la única epístola que comienza con la palabra Dios. Dios dice, habiendo hablado hace mucho tiempo. No solo para nosotros ha hablado el Señor, sino que hace mucho tiempo. Fíjate las características. Hace mucho tiempo quiere decir millones de años. En muchas ocasiones y de muchas maneras. Por ejemplo, aquí nos dice que a los padres, eso es a los del Antiguo Testamento, les habló por los profetas. Levantó a Moisés como profeta y escribió el Pentateuco. Empezó así a levantar, Josué empezó a levantar a los profetas que escribieran. Les habló a los hijos de Israel, al pueblo de Israel les habló por los profetas. Y a nosotros en estos últimos días, porque el tiempo final o los tiempos finales comenzaron después de la crucifixión. Entre la crucifixión y el derramamiento del Espíritu Santo, quiere decir que fue el cumplimiento del plan bendito de Dios, que debía morir uno para que con su sangre nos limpiara y nos perdonara. Pero no podía ser cualquiera, sino que tenía que ser como un cordero sin mancha, sin pecado, sin malicia. Y eso no lo encontraba en ningún ser humano ni en ningún ángel, porque la Biblia dice que Dios mira a los ángeles y les encuentra error. No había nadie, entonces fue el mismo Dios, el Verbo, el que hace esa obra, como tú lo sabes. A partir de que Él murió y resucitó,
Viene entonces el derramamiento del Espíritu Santo y se arranca los tiempos finales que duran 2007 años. Los tiempos finales. Y si le agregamos el milenio son 3007 años, de los cuales ya casi estamos llegando a 2000. Desde que Jesús murió, resucitó y se derramó el Espíritu Santo, vamos a llegar a 2000 años en el año 2033 y medio. Cuando Jesús murió en la Pascua del año 33, ahora 2000 años después, la Pascua del año 2033, cumplimos 2000 años y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. O sea que para Dios hace 2 días nada más que el Señor hizo la obra. Pero para nosotros, 2000 años. Y entonces la gente se pone, digamos, se pone abusiva, pero el Señor dijo que venía y no viene, y qué pasa, y por qué no se cumple. Es que nosotros vivimos así de otra manera, bien, nuestros días pasan como una sombra. La vida del hombre es efímera. Y fíjate, y estos cuates alegan, algunos alegan, ¿verdad? Pero no, Dios hizo la vida para nosotros efímera, porque la vida es cruel. Hay una cosa fea que se llama la enfermedad. Hay un montón de cosas feas, ¿va? La tristeza, el desconsuelo, el traidor, los enemigos, las suegras. Hay un montón de cosas que le ocasionan problemas a uno en la vida. Y entonces ya con 100 años que uno viva ya está satisfecho. Porque el hombre lo que anhela, y creo que no solo el hombre, sino todas las criaturas, lo que anhelamos es la eternidad. Y la Biblia dice que Dios nos prometió la vida eterna desde los tiempos eternos, desde la eternidad anterior. Nos prometió y nos dijo: yo les voy a dar a ustedes la eternidad. Pero no era gratis, sino que nos dijo: les voy a dar la oportunidad que ustedes elijan con su voluntad. Y entonces empieza a hablarnos, muchas veces, de muchas maneras. Empieza a hablar Dios, digamos, de tantas maneras, para que nadie se quede sin ellas. Entonces aquí menciona 2, aunque dice en muchas. Cuando uno entiende en español que en muchas ocasiones es más de 2, digamos, muchas ya se conforma con que sean 2. Ya más de 2 es muchas, pero muchas quiere decir bastantes, más de 2. Serán 3, serán 4. Habló de muchas maneras. Digamos, ¿cómo les habló? Digamos, ¿cómo les hablaría Dios a los Adanes en el huerto? A Adán, a Eva y a sus hijos, cuando estaban en el huerto, y porque esos hijos ahí se quedaron. ¿Cómo les hablaría Dios? Pues parece que Dios les hablaba literalmente, le hablaba a Adán literalmente y le daba las órdenes, y Adán sabía. Y a todas las creaciones que vivieron antes de Adán, ¿cómo les hablaría? Porque aquí dice que en muchas ocasiones, de muchas maneras. Y a nosotros nos tocó que nos hablara el Hijo, pero también nos da el discernimiento y el entendimiento, para que entendamos lo que hablaron los profetas y también lo que hablaron en otras ocasiones. Bueno, fíjate, ese es el punto de Hebreos. No me quiero extender, porque si no, ¿a qué horas vamos a cenar, hermanos? No, si mañana hay que chambear. No, si. Fíjate pues, mira esa palabra. Entonces ahora, desde que empieza, en Génesis 1:1 dice que el Señor creó los cielos y la tierra. Y ahora en el verso 14 nos empieza a hablar de esa creación. Entonces dijo Dios, verso 14: haya lumbreras en la expansión de los cielos. La expansión es lo que conocemos como atmósfera y el cielo, el universo, donde vemos las estrellitas. Esa es la expansión. Haya lumbreras. Las lumbreras son el sol, la luna y las estrellas. Lumbreras se refiere a las luces cósmicas, las luces celestiales. Y entonces dice: ¿para qué están esas? Hay lumbreras en la expansión de los cielos para, número 1, esos números que puse ahí no están en la Biblia, esos los puse yo. Primero, para separar el día y la noche.
En el día sale el sol y en la noche la luna. Las lumbreras los separan. Pero mira la número 2, para señales. Para señales. ¿Señales? ¿Qué quiere decir para señales? Nos quiere decir algo. Una señal quiere decir, o nos está diciendo que nos quieren decir algo, pero que no todos lo van a entender. Digamos los barcos, cuando un barco se acerca a otro, como hay peligro de que los barcos enemigos los oigan, apagan la radio y sale un cuate con banderas y hace señales con las banderas que solo lo puede entender el barco que lo está viendo. Pone ahí, dice P-A-R-A, para. Empieza la señal, le empieza a decir algo a su entendimiento y es un mensaje. Y mira para qué puso Dios las lumbreras, para señales. Las estrellas están organizadas en constelaciones, pero eso no lo hicimos nosotros, sino que eso viene desde Adán. Dicen los rabinos que Adán, cuando salió del huerto, sabía de mecánica celeste, sabía de cosmología, que estaba enterado de las posiciones de las estrellas y de las constelaciones. Pero no era para adivinar el futuro como ahora los astrólogos. El astrólogo es alguien que, digamos, no sabe, sino que se inventa y es casaquero, es mentiroso. El que sabe del cielo se llama astrónomo, astrofísico. Todos esos que son estudiantes, son estudiosos universitarios y que estudian el cielo, no con inventos y con cosas, sino que estudian el cielo conforme a la realidad. Entonces estas señales, aunque hay otras, dice para estaciones, las lumbreras anuncian invierno, primavera, verano, para días, para años. Verso 17, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aquí nos dice, ¿para qué Dios creó las lumbreras? Para dominar en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Pero yo me quiero referir solo aquí en el verso 14, que están para señales. Entonces nosotros, fíjate, nosotros no sabemos astronomía. Vos no te has graduado, ni yo en eso. Cada quien tiene su, digamos, el tema que le gusta, lo que estudia. Hijitos, hay que estudiar, gradúense por favor, pero digamos, uno no puede saber todo. Digamos, si alguien estudia una profesión, se hace experto en ella, pero si le hablan de otra, tiene que buscar a alguien que haya estudiado eso. Nadie puede saber de todo. Es demasiado vasto el conocimiento para que todos entendamos. Por eso te decía que Dios pone a otros a investigar por nosotros y entonces nosotros solo lo leemos. Y cuando leemos lo que ellos investigaron de la realidad, nosotros podemos deducir qué señales nos está dando Dios. Las señales fluyen de acuerdo a las predicciones que dice la Escritura. Pero ya nosotros debemos de entender que desde que Dios hizo las lumbreras, en Génesis nos advierte, ¿sabes para qué te las pongo ahí? Nos dice Dios. Como Dios nos ama, nos dice, mijo, ¿sabes por qué te pongo las lumbreras ahí? Porque te voy a hablar. Son señales, estate atento. Por eso nos dice, nos dio nuestra cobertura apostólica con el apóstol Sergio, para que él nos dijera, mira, vamos a investigar estos 7 escenarios escatológicos previos a la venida del Señor, y uno de ellos es el escenario cielos, las señales en los cielos. Y aquí, hermano Sergio, ¿por qué escogió eso? Génesis 1:14, porque Dios puso las lumbreras para señales. O sea que no están nada más ahí para, mira qué grandeza de la inteligencia de Dios, ¿verdad? No las puso ahí solo para que haya día y noche, ¿verdad? No solo para que le cantes a tu novia o le declames un poema, ¿verdad? Y le digas, por ejemplo, en Guatemala, luna de Xelajú. ¿Ah? Se la cantan a su chava, diría que en Guate, ¿verdad? Luna de ella, y se la echan ahí. Pero sí, está bien que sea romántica, solo con tal que sea con tu esposa, hijito. Pero
tú también, hijita, va, only, solo con... Pero el punto es que no solo es para eso, sino para que entendamos cosas. Entonces, ¿qué es la que tenemos que entender? Génesis 1:19 dice, y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. Ese fue el anterior, ¿verdad? Fue el cuarto día cuando Dios le dijo al hombre, mira, así pongo yo eso, te sirve para señal. Observar los cambios, observar los eclipses, observar los cielos, pero no para averiguar lo que te va a suceder en el futuro, no para que veas cuál es tu futuro, cómo te va a ir en los días o meses que vienen, sino porque te voy a hablar con señales de los tiempos. Hijito, recordate que el futuro tuyo, el futuro personal, no se basa, digamos, no está ya escrito, no lo sabe nadie, no lo saben ni los astrólogos, porque vos sabes que está esa cosa de la astrología que, hermano, ¿y usted en qué signo zodiacal nació? Yo soy Escorpión. Pues hasta uno mira si tiene cola, ¿va? Si pica con el punzón ese. Y dice, mire, hermano, ¿y qué dice? Dice, concentración mental a las 19 horas. Pronto harás un viaje. Y uno dice, sí, el viaje a mi trabajo, tengo que ir a chambear. Pronto conocerás una mujer. Y uno dice, ¿cuál? Así ya estoy casado. O sea que digamos, esa búsqueda del futuro es errónea. Porque ahí lo que te dicen es lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Pronto vas a prosperar, vas a tener dinero. Una tía lejana va a morir y te vas a dejar una herencia, ¿verdad? Porque la tía lejana ni le duele a uno que se muera, ¿verdad? Pero lo alegra que deje la herencia. Nuestro futuro está establecido en esto. El que siembra, lo que se siembra, se cosecha. ¿Te va a ir bien en tu futuro? Si lo que sembras es bueno. Fíjate, estoy viendo qué linda siembra estás haciendo hoy martes. Cuando uno siembra bien, lo que viene es que cosecha bien. Hermano, sembra en tu trabajo, trabaja con ganas. Te va a ir bien en el trabajo. Servirle a Dios con todo tu corazón, te va a ir bien en la iglesia. Ama a tu esposa con todo. No le des vamos a probar cómo responde ella con un 40% de mi cariño. No seas gacho ni tacaño, dale todo, apabullala con el 100%, como cuando haces un churrasco con hambre que le echas toda la carne al asador, y después tenés que comer toda la semana carne asada ese día porque te pasaste con hambre y calculaste mal. La siembra tiene que ser con todo. Por eso dice la escritura, siembra en la mañana y siembra en la tarde, porque no sabes cuál de las dos cosas va a dar mejor resultado, o de repente que las dos te van a dar buen resultado. Entonces dale duro, que no descanse tu mano. Sembrar y sembrar y sembrar, porque entonces en el futuro te va a tocar cosechar y cosechar y cosechar. Sembraste lo bueno, vas a cosechar lo bueno. Así que no esperes aquello de que, tal vez en el futuro, tal vez me pasa eso. No, sembra y te va a ir bien. Pero entonces fíjate, ya me salí, regresémonos al entendimiento. Dios puso para señales en el cuarto día, puso para señales las lumbreras. Ahora mira, Salmo 19, ¿cómo se leen las lumbreras? ¿Cómo se codifican? Decodifican. ¿Cómo entiende uno el código de las señales? Entonces dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión, es decir, el cosmos, el universo, anuncia la obra de sus manos. Eso quiere decir que en las estrellas hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De la gloria de Dios. Y digamos, la gloria de Dios literalmente es su creación y los eventos que van surgiendo, que van pasando en la creación. Porque ves cómo en la creación
se levantan los malos, los rebeldes, y parece que ya conquistaron todo. En el cielo aparecen monstruos. Aparece un monstruo que se llama Hidra, que es la serpiente acuática. Aparece otro monstruo, el Draco, el volador, que es, y así, un montón de serpientes, culebras, cascabeles, escorpiones. En el cielo, porque la gloria de Dios, antes de que sucediera, dejó ahí establecido que iba a haber una rebelión. Y luego aparece ahí un hombre sufriente, que es Cristo, que es el que viene y derriba, derrumba toda la rebelión, no la revelación, no, padrecito lindo, no, la revelación la queremos. Toda la rebelión la destruye hasta que, como dice la Biblia, hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Se lo promete varias veces la Biblia. Y, Señor, ¿y ahora qué hago? Le dice Jesús, le dice Cristo al Padre, ¿y ahora qué hago? Ahora siéntate conmigo, porque vas a gobernar hasta que todos tus enemigos estén bajo tus pies. Pero ahora resulta que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Verdad? Que lo entendés así, que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y entonces quiere decir que los enemigos van a ser puestos bajo nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo. Nosotros vamos a aplastar al enemigo. Cuando todos los enemigos estén bajo nuestros pies, entonces Cristo va a reinar. Y la expansión anuncia la obra de sus manos, que Él lo hizo todo perfecto. Y surgieron los malos, los enemigos, quisieron invadir, no quisieron, invadieron, destruyeron, hicieron caer, pero el Señor envía a su ungido y a un ejército que se llama la iglesia de Cristo, y se empieza a levantar y los derrotamos. El final es que el Señor Jesús logra destruir toda la maldad, mata el pecado. Bueno, el pecado ya lo mató en la cruz. El pecado, los demonios, espíritus inmundos. El último enemigo a vencer es la muerte. Todo eso está anunciado. Lo dejó por escrito en el cielo. Por eso es que los antiguos miraban los cielos, porque no tenían Biblia como nosotros. Todavía no había escrito Moisés, no había escrito nadie. Y entonces, ¿cómo aquellos hombres sabios, entendidos, lograban ver los planes de Dios? Lo miraban, leían los cielos, porque los cielos proclaman, hablan, narran. Hay una versión que utiliza esa palabra, narran la gloria de Dios y la obra de sus manos, todo lo que el Señor hizo. Porque esa característica tiene Dios, que Dios ya lo sabe todo. Eso a algunos les cae mal. A mí me parece algo maravilloso, pero a algunos les cae mal porque dice, pero si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué no mata al diablo? Dice. Pero si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué hay gente sufriendo? Yo digo, es que cuando los oigo, digo, de verdad, ahí se apoya ese versículo que yo puse, que la brutencia es infinita. Dios nos dio voluntad para escoger. Nosotros escogemos realmente, decidimos, porque Dios nos dio la voluntad, no nos hizo robotines, nos dio voluntad, pero Él ya sabe qué vamos a elegir. Así dijo David, no está la palabra en mi boca, oh Jehová, y tú ya la sabes toda. Pero no lo enmudece para que no diga lo que no debe David, sino que Dios ya la sabe y nos da, y le da a Él el tiempo y la voluntad para que se exprese. O sea que ahí no hay choque, no hay nada, no, que aquí, que Dios, no. Dios nos dejó a todos. El que sufre es porque sembró mal, ¿va? Sembró mal y está cosechando mal, ¿va? Sembró chichicaste y ahora cuando hace ensalada le quema todo el océano Pacífico, ¿va? Sembró mal. Ahora fíjate, sigamos otro poquito aquí. Mira, verso 2. Mira cómo es la codificación celeste, cómo es que el cielo nos habla. Un día es cuando hay sol. Un día transmite el mensaje al otro día. O sea que el mensaje va de día en día, va en una secuencia diaria, porque las cosas se van moviendo en el cielo. Los astros se van moviendo en el cielo, y entonces
con el tiempo, de un día a otro día, nos empieza a hablar con las diferencias que ocurren cada día que pasa. Digamos, un día ocurre un evento, pero no solo es instantáneo, sino que lleva un tiempo el evento y nos habló, y ocurre otro, y ocurre otro, y ocurre otro. Digamos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le habla por señales a los sabios de Oriente, aquellos sabios de Oriente que están vigilando los cielos y de repente miran un evento, que la estrella del Mesías, pero ¿quién les había enseñado cuál era la estrella del Mesías? Que la estrella del Mesías estaba sufriendo un aumento de luz. Y entonces cuando ellos empezaron a indagar, el Mesías está naciendo. Este evento es singular. Este evento no se había visto antes. Buscaron en los registros, buscaron en todo lo que tenían. Tal vez los chinos lo vieron, tal vez los rusos lo vieron. ¿Quién lo vería? En América no podían consultar porque todavía no la conocían. Los indios mayas, ¿qué onda? ¿Qué habían visto en el cielo? Porque recordate que todas las culturas miraban. Nuestros ancestros, los mayas, eran tremendos para ver los cielos. Por eso recordate que en el 2012 hubo aquel evento de que hasta ahí llegaba la conclusión de los calendarios mayas, llegaba hasta el 2012. Y entonces a algún atarantado se le ocurrió decir que ese era el fin del mundo. Ya todos, ay Dios mío, ya viene dicen los mayas, le creen más a los mayas que a la Biblia, esos ingratos, fíjate, hermano. Qué tremendo. El mundo se movilizó pensando que era el final, porque los mayas hasta ahí habían llegado su calendario. Porque digamos, los que han investigado los cielos no lo pueden completar todo, porque eso es infinito. Las cosas que ahí pasan son infinitas. Pero mira cómo nos habla. Un día transmite a otro día. Es decir, que eso es en el tiempo. En el tiempo. En el tiempo van pasando eventos y ya de ahí nos sentamos a verlos. Y entonces ya le empezamos a entender, esto pasó aquí, ¿qué significa? Esto pasó acá, ¿qué significa? Empezamos a leer, porque un día transmite información. Aquí dice el mensaje, alguna información, algún conocimiento de los eventos que van sucediendo en el cielo. Y una noche, a la otra noche, revela sabiduría. Recordate que el día es, digamos, 24 horas, es día y noche. Va transcurriendo el tiempo y se van observando señales. En uno dice el mensaje, que es conocimiento, y en la noche es sabiduría. Esa sabiduría que es la que Dios nos ha dado. Ese conocimiento y entendimiento que Dios nos ha dado para, digamos, tomar lo que dice la Escritura y aplicarlo a ese que un día le transmite a otro día y la noche a la otra noche, y con el tiempo se va dando un mensaje. Mira cómo es el mensaje. Creo que es verso 3, cabal. Ese es un mensaje que no es para los que no tienen ese entendimiento. Dice, no hay mensaje. Pero si ahí dice que hay un mensaje de un día para otro. Ahora dice, no hay mensaje. No hay mensaje humano como los conocemos, porque no hay palabras. Es un mensaje sin palabras al entendimiento. No hay palabras, no se oye su voz. No es el mensaje como estamos hablando ahorita, que se codifican las palabras y se entienden. No, sino que eso es otro mensaje que fue de un día a otro día, por años, por siglos, por milenios. Queda un mensaje grabado en el cielo y en la noche, día y noche, y en ella nos da Dios conocimiento y nos revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero dice el verso 4, mas por toda la tierra salió su voz. Que es un enredito, ¿ah? ¿Cómo que no hay, que sí hay? Si hay, no hay, si hay. ¿Ah? ¿Qué pasa? Dice uno, ¿verdad?
Pero lo que nos está haciendo es atraer nuestra atención con entendimiento para decir que hay un mensaje que es sin palabras, que son mensajes, señales en el cosmos, en el cielo, y que Dios nos dejó, aunque no seamos astrónomos, nos dejó en nuestro intelecto la capacidad para entender. Mas por toda la tierra salió su voz. Quiere decir que todos los humanos debimos haberlo entendido. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Quiere decir que por medio de las señales también encontramos palabras. Algo nos está diciendo. Profundo. Ahora, date cuenta, ¿para quién hizo esto Dios? Para nosotros. Los que muchos no fuimos a la escuela, ¿va? Otros conocieron la escuela solo por fuera, ¿va? Otros, así como un hermanito me contó hace poco, 1 año fue a la escuela, ¿va? Y ahora él en la iglesia recibiendo pues, la revelación. Te das cuenta que ese no es el conocimiento de la vida del hombre. Pero no hay que desechar ese conocimiento de ir a estudiar a la escuela. Pero este no es conocimiento para todos, sino que esta es una revelación codificada que Dios le deja a algunos para que, si podemos, entendamos. Si hay quien entienda, pues que entendamos. Entonces, ya siento olor a taco yo. Los mejores tacos del mundo son los de San Diego. Yo lo creo, fíjate. Es que los tacos mexicanos les falta algo. Solo se inventaron el producto, pero aquí los mexicanos gringos lo glorificaron o lo exaltaron. Bueno, entonces fíjate, hermano, ha estado pasando cosas tremendas en el cielo. Lo que pasa es que uno, como uno no sabe, sino que uno tiene que investigar con los que saben. Digamos, los que saben de cosmos, los que han puesto a trabajar a miles de ingenieros y nos ponen, digamos, en la web, en internet, nos ponen el conocimiento, son los de la NASA. Los de la NASA como que fue hecha para los latinos, hermano, porque al latino lo que le gusta es la masa. ¿Ah? Y de masa a NASA solo es una M, ¿va? En el orden MN. Bueno, no, pero espérate, ya no estoy vacilando. Mira, aquí sí un resumen. En Hebreos nos dice Dios, te ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Solo entendeme. Luego en Génesis 1:14, entendé esto. La estructura de la creación yo la dejé para que las lumbreras te hablen con señales. Y el Salmo 19, ahí puse yo mi gloria, ahí está la historia de toda la creación en las constelaciones. Léela cuando querrás, pero ahí yo te hablé ya también. Entonces, se me olvidó guardar ese mi muchachito. Entonces, fíjate, te voy a hablar de este primero. Está sucediendo una cosa tremenda en el espacio. Parece ser que no nos la quieren contar porque ya sabes que nos miran como niños. Bueno, tal vez a los otros que no tienen conocimiento sí, pero digamos descubrieron no saben si es cometa, si es planeta, no saben qué es. Ahora están llegando algunos a una conclusión peligrosa que no les gusta decirlo en los micrófonos, porque parece que es una nave, por muchas características. La primera característica es que viene a una velocidad superior a la de todos los cometas conocidos. Digamos, la velocidad de las cosas que se mueven en el universo.
digamos las cosas naturales, las que no tienen motor, se debe a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad de las estrellas, de los planetas, van jalando, es una suma de fuerzas que van jalando a los objetos y logran una cierta velocidad en el cosmos. Digamos, un cometa vuela con esa, va volando en todo el cielo con esa suma de fuerzas gravitatorias hasta que se encuentra mal parado algún planeta o alguna estrella y ahí choca y se destruye. Pero siempre hay muchos de esos cometas que van y vienen, pero tienen una cierta velocidad provocada por esas fuerzas gravitacionales. Pero ese aparato, este sea lo que sea, supera lo que se han visto antes. Yo creo que leí que vienen a 230,000 kilómetros. ¿Será por hora? Sí, tiene que ser por hora, ¿va? Porque la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Por segundo. Bueno, pero ya se me va la orquesta, pero porque digamos, yo no sé, puede venir a 230, 280, y yo qué sé, de esas velocidades. Pero los que saben dicen, lleva una velocidad mayor de la que cualquier otro cometa o aparato que hayamos visto. Kilómetros por hora. Imagínate, estuviera aquí en California, lo paran los policías y le ponen una gran... Lo educan, vamos, para que no ande tan rápido. Pero fíjate, yo lo había visto y bueno, dije, ahí viene otro, ¿va? Porque mira qué bella la creación de Dios. Hay cientos de miles de objetos ahí, millones, billones de objetos. Pero me llamó la atención de que un profesor de astrofísica de la Universidad de Harvard, hermano, Harvard es una universidad tremenda, es socialista y comunista la bandida, pero son bastante estudiosos, o han permitido que llegue gente así, ¿va? Pero son bastante estudiosos y serios, ¿va? Y estos empezaron a hablar de este objeto y entonces me interesó porque ya era una, digamos allá en Guatemala, yo cuando iba a la universidad, allá se llama la Universidad de San Carlos de Borromeo, que la fundaron los españoles hace como 350 años, ¿va? La Universidad de San Carlos, ¿va? Que tan magnífica, tan linda y todo, pero nosotros los que estudiamos ahí, le decíamos la San Harvard, le decíamos, ¿va? Porque ni pasaporte teníamos para salir a México, ¿va? Pero ya oíamos que había una universidad llamada Harvard, como diciendo, de aquí en Centroamérica nosotros somos la Harvard, ¿va? Pero era pura casaca, ¿va? San Harvard. Y entonces cuando yo dije, uy, esos son mi alma mater, y donde yo estudié, dije, no, pero no es eso. Y entonces, digamos, el astrofísico que estaba escribiendo empezó a decir muchas características que tenía de extraño este objeto. Digamos, dedujeron entre las cosas tremendas que no reflejaban la luz del sol, sino que ella emitía luz. Fíjate esa cosa, iba a una velocidad extraordinaria, emitía luz y de pronto vieron que cambiaba de rumbo, cosa que no hace un cometa, porque el cometa va por la fuerza natural de las fuerzas gravitatorias del universo. Cambió de dirección. Fue un pequeñito, fue una milésima de grado, pero ya con los millones de millas en el universo, es un gran cambio de rumbo. Y además hizo otra payasada, según yo, perdón, la payasada, que de repente se apagó. Ya no lo vieron, se apagó, ya no emitió luz, se apagó, como que se puso un campo de espejo que ya no se miraba solo, pero los científicos sabían que ahí estaba porque lo detectaban con infrarrojos y con otros medios, pero se apagó por un buen tiempo. Mira, y otra cosa que emiten lo que ellos le llaman un código, un mensaje matemático, de una manera que
les atrae la mente a los científicos porque dice que es constante, está constantemente enviando el mensaje, como que se estuviera comunicando con alguien. Pero no es con nosotros, no es con la humanidad, se está comunicando con alguien o enviando información. Y lo que más asombró a los científicos es que ese código se basaba en números primos. 7, 11, 13, 17. Se basaba en números primos porque ellos decían que, digamos, lo que hemos estudiado los humanos es que los números primos no se dan en la naturaleza así de natural, no son naturales para que aparezcan en la naturaleza, sino que son ya, cuando se miran números primos, son ya una inteligencia lo debes de estar poniendo, y es una forma de comunicarse matemáticamente. Y entonces eso me interesó mucho. Porque digamos, bueno, un peligro es de que esos que nos dan información sean cuenteros. Pero lo de Harvard sí lo investigué, ¿va? Y que este profesor se metió una de clavos, ¿va? Porque todos le empezaron a decir que no, que bruto, que no debería decir eso, ¿verdad? Y le pusieron de apodo E.T. Lo vacilaron, ¿va? Pero fíjate que ocurre algo. Se está acercando ese objeto a la Tierra, ¿va? Va a pasar cerca pero lejos, ¿va? Pero digamos, lo que va a hacer ese cometa es que va a pasar alrededor del Sol y se regresa a donde vino. Solo pasa así como un cometa, ¿va? Solo pasando la vuelta y se regresa. Eso es lo que debía hacer un cometa cualquiera, pero como mira todos los datos que nos están diciendo. Y otro montón que se me olvida, digo yo, Señor, por favor, ayúdame que se me peguen esos datos para que se los cuente a los hermanos. Pero te dije ya los que parece ser, los que dicen a los científicos que esto no es un objeto normal. Ahora fíjate, la Biblia dice que en los tiempos finales va a haber sufrimiento. En el tiempo final que se llama principio de dolores. El principio de dolores es el tiempo antes de la tribulación. Estamos en el principio de dolores. El principio de dolores lo habla el Señor Jesús en Mateo 24. Ese capítulo es escatológico. Entonces ahí empieza a decir Jesús el sufrimiento de la humanidad: hambre, guerras, rumores de guerras, terremotos. Solo 4 me acuerdo, pero un montón son sufrimientos, digamos, terrestres, son sufrimientos de la tierra. Por ejemplo, recuérdense que aquí en California dicen que va a haber un terremotón. Padre, pero en el nombre de Jesús, en la tribulación que sea ese, cuando ya nos hayamos ido. O como dijo aquel hermano: Señor, cambia ese terremoto de aquí y ponlo en la China, Señor, por favor, ¿va? Porque hay un montón de chinos y ahí se recuperan rápido. Pero no, está la falla de San Andrés, tenemos ese entendimiento, pero cuando leemos la Biblia, los grandes terremotos, los megaterremotos van a ser en la tribulación. Pero ahorita hay terremotos, ya hay terremotos, y hacen sufrir a la gente, se muere, y se botan lo que hemos construido. Entonces Jesús habla de un sufrimiento antes de la tribulación, que es un sufrimiento humano, entendible, lógico, no solo para nosotros los espirituales, sino para todos. Yo me recuerdo que así yo quería evangelizar a mi papá. Mi papá ya falleció hace años, pero cuando yo me había convertido, oía lo que decían los hermanos y lo leía en la Biblia, y le decía: papá, mira, convertite, mira, Dios es bueno. Sí, mi hijo, sí, ya lo voy a hacer. Me decía, como quien dice: deja de molestar, va. Le decía: papá, mira, es que mira los terremotos, mira las hambrunas que hay, los volcanes haciendo erupción. Y me miraba así con unos ojos como de kung fu, aquel que pequeños saltamontes, ¿verdad? Cuando logres tomar el guijarro de mi mano, estás a tiempo para partir. O sea que me decía: mi hijo, pero si toda la vida han habido hambres, toda la vida han habido terremotos y volcanes.
¿Y qué le contestaba? Yo tenía razón. Sí, papá, pero de todos modos aceptar por si las moscas, decía yo. Pero digamos, ese sufrimiento va a llegar hasta el rapto. Eso lo vemos en Apocalipsis 8:13. Es el último verso del capítulo 8 de Apocalipsis, cuando aparece un águila volando en el cielo, pero no es un águila cualquiera, porque es un águila que habla, que dice: ay, ay, ay de los que moran sobre la tierra. Les da un ay, 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 que viene dolor. Y el ay primero es la pretribulación, el ay segundo es la tribulación, y el ay tercero es la gran tribulación. Y entonces empieza a hablar que cambia el sufrimiento. Cuando la iglesia es arrebatada, aunque todavía no ha subido al cielo, pero está arrebatada, ya fuimos transformados. Dice la escritura que salen unos engendros del inframundo, que se abre el pozo del abismo y salen unos monstruos de ahí. Y hermanos, son peligrosos. ¿Qué pasó? Vos me salí o vos me sacaste. Mira, y allá también me pones, ¿da? Para que yo mire. Solo que, perdón, hermanos, me quiero venir aquí, mira. Te quiero enseñar. En Apocalipsis 9. Aquí, en el 8:13, te dije, ¿va? El águila. El águila es la iglesia. Los que alcanzamos la estatura. Pues, para nosotros es hijito, si no, no estaríamos aquí, ¿va? Miré y oí volar un águila en medio del cielo. Fíjate, era un águila, no un loro, porque si fuera un loro que hable no nos asustaría, ¿va? Pero si es un águila que habla, ¿va? Se está refiriendo a la iglesia. Ahora, pero no me quiero referir a eso, sino el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Esas estrellas no son estrellas fugaces ni las estrellas que hay en el cosmos, sino son ministros. Los ministros se comparan a estrellas. Pero mira qué peligroso esto. Se abrió el pozo del abismo, verso 2. Pero mira cómo eran. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Mira, son inteligentes. Se les dijo que no dañaran la hierba, sino solo a los hombres que no tienen el sello. No se les permitió matar a nadie. Y mira, les dan un tiempo, 5 meses. El ataque de estos seres monstruosos del inframundo son 5 meses, y ese es el primer ay que dice el águila. Ay, 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 ese es el primer ay, que la gente del mundo tiene que sufrir esto. Ese es el tiempo en el cual, imagínate qué sufrimiento, que la gente va a desear morir y la muerte huirá de ellos. Mira, eso no es ahorita, no es ahorita, porque ahorita es el sufrimiento es humano, guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos. Es un terremoto como humano, pero mira esto, es un ataque del inframundo, de abajo, viene de abajo de la tierra. Y esos seres monstruosos son peligrosos, hermano, son tremendos, tremebundos diría aquel. Pero mira por qué son tremebundos. El aspecto era semejante al de caballos, sobre sus cabezas tenían coronas que parecían de oro, mira, y sus caras eran como rostros humanos. Pero espérate, no te asustes todavía. Mira el verso 8. Tenían cabellos de mujer. Cuando aparece una mujer así, eso sí es peligroso, hermano. Rostro humano, eran mujeres, y cabello humano. Peligrosa. Sus dientes eran como de leones. Bueno, pero estos no matan, sino que solo hacen sufrir a la gente. Pero te das cuenta el cambio de sufrimiento. Ya no están pensando en las guerras, en rumores de guerras, porque la primera parte de la tribulación
el anticristo forma la falsa paz, la paz y seguridad de que dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 5. Él logra esa paz y entonces no están pensando en guerras, en rumores de guerras, ni en hambre, porque logran controlar eso. Pero surgen esas chicas peligrosas. Mira, y eso qué raro, porque la mujer siempre es bien linda. Pero mira, estas tienen colas parecidas a escorpión. Te digo, por eso uno no debe enojar a su mujer, hijito. Tranquilo con ella, porfis. Pero mira, eso no solo es eso, sino que estando, digamos, termina ese ataque del inframundo y dice en el verso 13, y tocó la sexta trompeta el ángel y soltaron a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esos ángeles son invisibles, no los vemos la humanidad. Y recordate que el Éufrates se está secando. Todo eso también lo dice la profecía en Apocalipsis, que el Éufrates se seca, pero ahí hay 4 ángeles atados. Eso dice el verso 14. Y fueron desatados los ángeles, están atados y desatados los ángeles, que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Eso ya ocurre en el segundo ay, en la segunda trompeta, que es en la tribulación. Muere 1/3 de la humanidad. Pero no te apresures a comprar tu ataúd, porque nosotros ya volamos ahí. Nosotros no vamos a estar ahí. Los que se van a morir es de los que se quedaron. Ahora, bueno, aquí estoy leyendo, mira, en el verso 15, que hay un día estipulado por Dios cuando se desatan esos ángeles para que haya esa mortandad nunca antes vista en la tierra. Pero mirad después, porque ¿qué relación tiene eso si te estaba hablando yo del 3I Atlas, que así se llama? Porque mira qué pasa. Y el número de los ejércitos cambió. Mira, en el verso 15 está diciendo para matar a la tercera parte de la humanidad. Y en el verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y yo escuché su número, dice Juan. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Y estamos en lo mismo, porque mira verso 18, la tercera parte de la humanidad fue muerta por esas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pero mira, algunos dicen que esos son los chinos, con sus corazas. Pero ahora los ejércitos ya no usan corazas. Antes usaban, porque la coraza sirve para, digamos, un flechazo, un lanzazo, un espadazo. Pero ahora un balazo, solo que lleves chaleco antibalas, que podría ser también. Otros dicen que ese ejército de 200 millones son los rusos, pero más le van a los chinos, porque como te decía, que es un chinerío, que son por lo menos, yo creo que ya pasaron los 1,000 millones de chinos. Y entonces ellos son los que dicen que su ejército es de 200 millones. Pero los rusos también nos dicen que estas corazas, pero esa de caballos que montan, que tiran fuego, dicen que son un tipo de helicópteros de los más modernos, porque están bien artillados y pareciera que escupieran fuego por la boca, por enfrente, y también tiene capacidades de armas en la cola. Pero mira, perdóname, por eso te lo pongo para que lo leas. Yo veo que estos no son terrícolas, tenían corazas color de fuego. Si se me hace como un traje
espacial de un extraterrestre que no puede vivir aquí, no sabe respirar oxígeno. Corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos no son caballos, sino que son sus armas. No sé en qué vendrán, sus carros, sus naves, porque yo los veo extraterrestres. Decime qué arma humana. Bueno, sale fuego, ametralladora, pero ¿cómo matan con humo? Y con azufre. Entonces, fíjate, esto me hace entender que el sufrimiento que viene después de la tribulación va a ser los seres del abismo, los seres que salen del abismo, va a ser los 4 ángeles que se desatan y que viene un ejército. Pero ya te me quedas viendo así como, ay hermano, ustedes sí que dio nada de eso. Pero es que yo lo veo ahí. Mira, porque el poder de los caballos, verso 19, está en su boca y en sus colas. Decime qué caballo tiene, qué poder tiene en la boca. Solo si te pones cerca de que te muerda. El poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes y sus boques, sus caras son semejantes a leones. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. Pero digamos, está bien, yo te lo propongo porque es como lo entiendo. ¿Y si vienen chavos ahí? Chavos, digo, extraterrestres. Porque una de las teorías, digamos, cuando se piensa, pero ¿cómo es que hubo gigantes antes en la tierra? ¿Cómo es que hubo extraterrestres? ¿Por qué decimos que hubo? Porque toda la antigüedad pintaron y esculpieron que vieron cosas extrañas de extraterrestres. Entonces, ¿cómo hicieron para venir? Y una de las teorías es que debe pasar un objeto, un cometa, algo. Cuando pasa así cerca de la tierra, ahí se bajan y vienen. Entonces digo yo, ¿no será el 3i Atlas? Ya que cambia de velocidad, cambia de dirección, tiene luz propia, tiene un montón de cosas, que de repente vamos a cantar la canción, los marcianos llegaron ya. Pues no dice esa canción porque sos muy joven, ¿va? Los marcianos llegaron ya, y decía la canción, y llegaron bailando cha-cha-cha, porque en ese tiempo no se bailaba rock, ¿va? El mundo, ¿va? Sino que era el cha-cha-cha. Entonces, hermano, mira, eso es para explicarte esto. Vamos a ver, me salí. Ya viste todos mis secretos, pero ahorita los quito. Quiero ver cómo se ve. Entonces yo hice una línea del tiempo. Dejemos ahí el 3i Atlas, ¿verdad? Porque te digo una de las... Si es verdad lo que dicen esos, que es una nave, lo que dicen los científicos, que es una nave, porque como son cuenteros esos también, pero si es una nave, puede ser un ataque extraterrestre que está profetizado en la escritura. Pero la buena noticia para nosotros es que es después de la tribulación, porque parece que la tribulación está bien cerca. Parece que el rapto está tan cerca como nunca antes lo habíamos visto. Fíjate, en marzo de este año hubo una luna roja. Esa luna roja es una señal para los judíos, para los hebreos. Es una señal de desgracia para los judíos. Pero no todas las lunas rojas, porque lunas rojas hay un montón, ¿verdad? Es un fenómeno, ¿verdad?, que se va moviendo el sol, la luna y las estrellas, y cuando la tierra queda entre el sol y la luna, aparece la luna roja. Es un eclipse de luna roja o luna de sangre. Pero hay que tomar, digamos, atención a la señal cuando ese evento cae en una festividad hebrea. Esta luna de sangre apareció en Estados Unidos, o sea, la vieron en muchas partes del mundo, pero
pues nos tocó a nosotros, porque recuerden que aquí estamos los que estudiamos la palabra. Apareció el día que los hebreos, los judíos, celebran el Purim, tienen la fiesta del Purim. El Purim no es una fiesta que instaló Jehová, sino que el Purim apareció en el libro de Esther, cuando aquel malvado Amán quería destruir a Israel y hizo todo el plan para destruirlo, estuvo a punto de destruirlo. Pero como Dios les dio una salvación, ese día celebraron el día del Purim, en la fiesta del Purim. Y entonces, en ese año, en el 2025, en la fiesta del Purim, una luna roja. Ahora, fíjate, esa es señal para los judíos, para los hebreos. Pero recordate que nosotros somos el Israel espiritual. El apóstol Pablo nos enseña que somos el Israel de Dios, que ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es que soportemos las cargas de los otros. Ay, hermano, yo te pido que hagas ese esfuerzo. Esa es la ley, que soportes las cargas. ¿Sabes cómo entrena uno? Con las cargas de su cónyuge. Hijito, aguanta las cargas de tu esposa. ¿Por qué cree uno que la esposa es perfecto? Bueno, es que como tan lindas que son tan lindas e inteligentes, que uno se casa con ellas. Pero no son perfectas. Casi le llegan, pero no. Tremendo eso, ¿va? Pero entonces fíjate, la iglesia, digamos, tiene que aprender a llevar las cargas de los otros, porque el mandamiento que Dios nos da es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no soportamos las cargas del otro? Hermana, no seas tan bravo con tu marido. Si tú casi sos perfecta, pero aquel sí, ni se acerca, ¿va? Ni se acerca, pero ni cerca estaba, lejos. Como el Atlas, como el 3 y Atlas, era lejos. Entonces nosotros también tenemos incidencia en esas señales en los cielos, solo que para nosotros la señal es espiritual. Ahora fíjate, entonces eso pasó en marzo. Marzo 2025, en la fiesta de Purim, aparece esa luna roja. Y bueno, me gustó, me dije, porque, bueno, quiere decir que Dios les avisa en el sufrimiento, porque recordate que ahorita Israel lo humillan las naciones, hermano. Solo fíjate en esto, que cuando les atacaron y les secuestraron a 1200 de sus ciudadanos, y les devuelven al final, les devuelven 20 vivos. Y a los muertos no se los devuelven, les dijeron que sí, pero después no. Y los terroristas les devuelven 20 y le piden a ellos que saquen a 2000 prisioneros, 20 por 2000. Y los hebreos lo hacen para salvar la vida. Mira cómo catalogan ellos la vida, ¿va? Dan 2000 por 20 vivos. Y cuando piden a sus muertos para enterrar, no se los dan porque ni ellos saben dónde están. Quedaron soterrados en ese gran conflicto militar y estallido de bombas y proyectiles. Israel está siendo humillado. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Purim. Así como los humilló el malvado Amán. Y ya te diste cuenta que Amán y Amás se parecen. Amás y Hezbolá. Pero resulta que viene el 2026 y en el 2026 otra vez en la fiesta de Purim vuelve a aparecer una luna roja. Fíjate, una señal en el cielo, pero en una fiesta hebrea, una fiesta judía.
Y te quiero decir que aquí a nosotros no nos pasa nada, bueno, más o menos, ¿va? Tenemos a Laisa ahí viendo cómo nos agarra, pues reprendo al diablo. Señor, haznos invisibles en el nombre de Jesús. Pero en el mundo, nuestros hermanos están sufriendo persecución. Los islámicos agarran cristianos allá en el Medio Oriente, los crucifican, agarran pastores, los queman, los matan, pero con una hazaña, hermano, como matar culebra, ¿va? Cuando ves que una culebra se te apareció, la tuviste que matar, pero la querés matar hasta destriparla porque ya sentís que te envenena. Así agarran a los hebreos y también a los cristianos. Yo creo que esa es una de las partes que Dios nos va a coscorronear, porque no protegimos a nuestros hermanos en todo el mundo, como nosotros estamos bien aquí y más o menos en América. Pero digamos en América, los países socialistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, persiguen a los cristianos. No los dejan tener bien sus cultos, ¿verdad? Y ya sacó el permiso de aquel, y ya sacó el permiso de tener agua, y ya sacó el permiso de tener luz, y hay una de permisos, hermano, que... Y en Cuba todavía, miran qué es lo que está diciendo el pastor, y si dice algo que no les gusta, lo quitan. Mira lo que nos está avisando el Señor, Purim. Es tiempo de angustia para Israel, y también en lo espiritual para nosotros. Pero no es una casualidad cuando los matemáticos, los hermanitos que son matemáticos, procuran buscar una estadística, ¿verdad? Digamos, ¿qué posibilidades hay de que ocurra un fenómeno, de entre cientos de fenómenos, un fenómeno como la luna de sangre, que caiga en un día de fiesta hebrea y que se repita 2 años seguidas? Y se extiende un numerote que no se puede ni decir qué número es, con un chorro de ceros, de 12 ceros, de 14 ceros. O sea que esto no tiene estadística. Esto no debería ocurrir, pero ocurre porque Dios nos está enviando señales. Las lumbreras Dios las puso para señales. Te digo otra. Mira, es el segundo conato. Es el segundo, no, como le dije, en lugar de conato le puse, es la segunda prueba, el segundo ejercicio que hace el presidente Trump para el Pacto Mundial de Paz. En su primer mandato, ¿se recuerdan ustedes que hizo el Pacto de Abraham? Y ahorita ya había logrado el pacto que le puso de nombre Paz y Seguridad. Cuando lo pusieron en los periódicos que así se llamaba el pacto, que todos estaban dispuestos, los musulmanes, todos estaban dispuestos a hacer la paz, todos nos recordamos de 2 de Tesalonicenses. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. O en Chapín, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, entonces el Señor le va a dar al mundo paz, paz. Que ese es el tipo de paz que la esposa brava le puede dar a uno, pero no, hijita, cálmate, calmantes montes. Mira otra cosa. El cambio de clima, así. El cambio de clima sigue cambiando el clima, se están deshaciendo los polos, y los polos, de ahí es donde dice la escritura que ahí están las puertas del abismo, y es ahí donde van a salir esos seres feos. Eso sigue. Otro evento que está, la apostasía generalizada, que cada vez más los hermanitos hacen unas cosas, pero nosotros mantengámonos conforme la palabra, siguiendo al Señor. Pero hay unos hermanos que hacen unas cosas en la iglesia. La apostasía generalizada. Ahora fíjate, en el 2032 estaba viendo una cosa tremenda, que va a haber 2 lunas rojas en el 2032 y se repite el fenómeno en el 2033. Ahorita fue solo una luna roja en Purim, 2 años seguidos. Pero en el 2032
van a haber 2 lunas rojas en fiesta judía, en la fiesta de Pascua y Tabernáculos. Esas fiestas de Pascua y Tabernáculos, esas fiestas no son de Israel, sino que esas fiestas Dios se las reveló en el libro de Levíticos a Moisés, que esas 7 fiestas debían celebrarlas ellos para siempre, porque en esas fiestas estaba codificado el advenimiento del Mesías. Digamos, la primera fiesta es la Pascua, que es el Cordero Sangriento, que la Pascua se cumple cuando Jesús va a la cruz y derrama la sangre. Y de ahí viene los panes de la presencia. Cada uno tiene una señal, pero digamos, la cuarta fiesta es Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu. ¿Y qué sucedió después de la resurrección de Cristo? Se cumplió esa fiesta. El Pentecostés se cumplió, y así lo enseñamos y lo decimos, ¿verdad? Se cumplió cuando el Espíritu Santo fue derramado. Pero fíjate, estas 2 fiestas, la primera es la Pascua y la última de las 7 fiestas es Pentecostés. Es Tabernáculos. Pero ahorita no nos da tiempo, y ya me requete contrapasé, ya no nos da tiempo a extendernos en ellas. Pero son 2 fiestas que los judíos tienen por lo menos 16 siglos de celebrarla. Desde que Moisés la recibió, lo han seguido celebrando. Los judíos han estado constantes en celebrarlas hasta ahora, a pesar de que no tienen el templo, la siguen celebrando. Entonces, fíjate qué tremendo. ¿En qué año va a ser eso? 32 y 33. Y en el 2033, Pascua y Tabernáculos son las 2 fiestas que se celebran en esos 2 años consecutivos. Pero fíjate esto, en esos años se cumplen 2000 de que Cristo fue a la cruz. En el día de la Pascua, Jesús fue a la cruz hace 2000 años, de acuerdo a nuestro calendario. Y la Biblia dice que después de 2 días, dice el profeta, o sea, al tercer día, os daré sanidad, sanaré a toda la tierra, a toda la humanidad. Después de 2 días, un día para el Señor es como 1000 años. Después de 2000 años, vamos a cumplir ya, estamos en el 25. En el 2033 faltan 8 años. ¿O estoy mal? 8 años. Hasta siento en mi espíritu que voy a estar vivo, fíjate. Si no tomos, te espero allá, ¿va? Pero siento que vamos a estar vivos nosotros en el 2033, cuando se cumpla, digamos, este fenómeno cósmico de 4 lunas rojas en días de fiesta hebrea, 2 años consecutivos. Ahí te digo que se disparan las estadísticas mucho más. Quiere decir que Dios nos está hablando algo ahí. Y entonces fíjate que yo hice aquí te puse algo, mira, que yo vengo calculando hace algún tiempo. En el 2022 comenzó un ciclo sabático, porque los judíos cuentan de 7 en 7 los años. Comenzó un ciclo sabático del 2022 al 2029. Ese es el que estamos viviendo ahorita, estamos en el 25, estamos en ese ciclo sabático. Luego viene otro, del 2029 a 2036, donde va a caer esas tétradas, se llaman, tétradas, quiere decir 4 lunas de sangre en 2 años consecutivos. Vea, ya no me dio tiempo porque ya los cantores están preparando la canción. Pero fíjate, desde que el Señor fue a la cruz y resucitó, solo 9 veces ha pasado esto de las 4 tétradas. O sea, han habido 4 tétradas, pero no en días de fiesta hebrea. Y cada vez que ha pasado, y yo te puse aquí un resumencito por si lo querés leer después, ¿va?
En el año 162 y 163, DC quiere decir después de Cristo, hubo una gran plaga, hubo 4, hubo una tétrada y hubo una gran plaga en Europa. Los científicos calculan que se destruyó 1/3 de la riqueza que había acumulado el hombre en esa fecha, y le echaron la culpa a los judíos y los empezaron a perseguir. Por eso le puse diáspora. Luego viene otra en el año 795 y 96 después de Cristo. Los musulmanes intentan conquistar el mundo, pero en Europa hay un rey que se llama Carlomagno y les gana. Ya la última batalla, ya donde nos iban a agarrar los condenados, ¿no? Porque recordate que sí lograron conquistar varias partes de Europa, España, y nosotros somos descendientes de los españoles. Entonces en ese año quisieron conquistar el mundo. Otra vez en el 842 y 43, los musulmanes vencen al Imperio Romano, lo dividen en 2, lo vencen. Pero ¿por qué te estoy diciendo estas cosas históricas? Porque hubo tétradas en esos años, hubo tétradas, y Israel siempre salía, algo le pasaba en las tétradas. En el 860 y 61 los musulmanes intentan, solo que aquí puse yo por segunda vez, pero es por tercera. Si te das cuenta, segunda, tercera y cuarta vez que hubo tétradas, los musulmanes quisieron conquistar el mundo. Ahorita hablaríamos todos en musulmán. Mira, la quinta tétrada fue en 1492 y 93. Si te acordás lo que te enseñó la señorita Canuta cuando fuiste a la escuela, fue el año que Cristóbal Colón descubrió América. Y fue el año donde España persiguió a los judíos, los sacó, le obligó a los judíos a convertirse al catolicismo o que salieran de España. Y entonces se subieron a los barcos que venían a América y se vinieron para acá. Aquí no los perseguían, pues mucho, y había bastante tierra para alejarse. Mira, pues ahí la Inquisición pone fin a la persecución. Después te lo explico otra vez. Mira, otra vez en el 49 y en el 50 hay una tétrada cuando Israel, la ONU decide que Israel sea un país en el concierto de las naciones. Eventos tremendos que pasaron bajo las tétradas. Y esa me gustó. Fue el año también cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, porque esos rollos autenticaron la Biblia. Muchos empezaron a decir que no, que habían escrito sobre ella, que se habían inventado. Y los rollos, cuando los descubrieron, los rollos decían exactamente lo mismo que la Biblia que tenés en la mano. Callaron a todos esos ingratos. No, fuiste tú, Señor, que los callaste. Luego la séptima vez es en el 67 y en el 68. Y es cuando Israel toma Jerusalén como su capital, cumpliendo una profecía. Y en el 2014-2015 no sabíamos qué era, pero hubo una tétrada. Y a partir del 2015, Hamas y Hezbolá empezaron una guerra destructiva contra Israel. Y no solo ellos, sino que los países árabes, guerra tras guerra en esos años desde el 14 y el 15. Esa fue la octava tétrada. Y la novena es la que viene, la que es 2000 años después del Señor Jesucristo. Entonces esa puede ser la tétrada donde se instale el templo. Puede ser antes, ¿verdad? Yo te digo, va a haber algún evento. Cuando fue en el 2014, en el 2015, el evento de la tétrada, hablamos bastante de eso, pero no podíamos definir porque lo que iba a pasar se iba a ver en el futuro. Ahora que ya pasaron 10 años, nos vemos que fueron 10 años de guerra contra los judíos y también contra nosotros, porque somos los judíos espirituales.
Entonces puede ser que la tétrada que viene del 33 sea la última, antes del rapto, porque se cumplen los 2000 años después de la crucifixión. Ya para qué sigo rápido, ya están diciendo quiero taco. ¿Me dejas que haga una oración por ti? Cierra tus ojitos. Mira, Dios te ha dado pastores que te dirigen hacia el bien, hacia la salvación. Para recibir la revelación y lo escatológico, hay que aprender a sujetarse a los ministros. Porque a mí me ves de vez en cuando. Y entonces pues te parezco buena gente y tú también me pareces lindo, ¿va? No te conozco ni un error, ¿va? Pero el trabajo lo debemos hacer. El trabajo diario se hace con los pastores. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Bendice esta casa. Señor, mira tu pueblo que se desvela, que se desvive por escucharte, por oírte, por buscar, por inquirir en tus misterios y en alabarte y adorarte. Te ruego, Señor, que traigas una bendición, una doble bendición para esta casa. Y danos, Señor, el crecimiento. No permita, Señor, que perdamos el avivamiento que nos has dado, sino que toca nuestro corazón para que proclamemos el Evangelio a todos aquellos que tú, oh Jehová, pongas cerca de nosotros. Señor, dale a tu casa, a tu iglesia, la fuerza, la fortaleza, la abundancia, la prosperidad y el crecimiento. El crecimiento numérico que anhelamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Así con tus ojitos cerrados, levanta tu mano y dile: Señor, recibo. Recibo entendimiento. Recibo lo tuyo. Cierra tus ojitos y cantemos suavemente. No tomaste en cuenta nuestro mal, diste reconciliación, diste vida entre los muertos, Dios. A través de tu Hijo, Dios, no tomaste en cuenta nuestro
Dejemos que ese canto ministre en nuestro ser. Ahora somos tus hijos, Dios. Sí, Señor. Cristo fue a preparar lugar. Volveremos a casa, Dios. Volveremos a ti. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado el entendimiento, Señor, para que podamos dar un fruto agradable delante de ti. Señor, que tu promesa se cumpla, que tu palabra no regrese vacía, sin hacer el efecto para la cual ha sido enviada. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos traer no solo el conocimiento, sino el entendimiento a nuestro corazón, sabiendo el tiempo que vivimos, sabiendo que los días son malos, que podamos prestar esa atención. Espíritu Santo, sigue dirigiéndonos, enseñándonos, danos esa capacidad, Señor, no solo de recibir tu palabra, sino entender las señales de cómo constantemente, Señor, nos sigues hablando. Por favor, te lo pedimos, Espíritu Santo. Convéncenos, revélanos, enséñanos, muéstranos, Señor, no solo a través de tus siervos, Señor, que nos muestran el camino, la ruta, para que un día podamos ser esa iglesia arrebatada. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, no solo por la vida de tu siervo, su casa, su familia. Sigue guardándolo, fortaleciéndolo, llenándolo de toda cosa buena, Señor. Fortalece su espíritu, alma, cuerpo, su salud. Los viajes, Señor, a donde Él lleva la palabra, también seas tú guardando su entrada, su salida, Señor, como está en tu palabra de hoy para siempre. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos en paz, llévanos en bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, los hermanos de la cafetería han preparado unos alimentos, si usted quiere ir a deleitarse un ratito en la comunión. Y nos vemos acá con la ayuda del Señor el viernes a las 7 de la noche para seguir continuando con este tiempo de búsqueda y de poder cada día prepararnos para ese encuentro glorioso. Dios les guarde, Dios les bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.